Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En México se hablan más de 50 lenguas indígenas, pero en su capital, Ciudad de México, hogar de 23 millones de personas, poco a nada se sabe de ellas. A pesar de que la gran mayoría de la población mexicana tiene genética mesoamericana, los prejuicios contra los indígenas siguen presentes y latentes. En esta edición de América Ahora les presentaremos a mexicanos que trabajan para redescubrir sus raíces y para preservar la cultura nativa. Posteriormente les mostraremos la labor de un grupo de fotógrafos que ha documentado y analizado el impacto de la pandemia de COVID-19 en 13 países sudamericanos. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Las culturas prehispánicas de México enfrentan desafíos al tocarse el tema de la inclusión cultural. Un grupo de fotógrafos documenta el paso de la COVID-19 por 13 países sudamericanos. En la Ciudad de México se hablan más de 50 lenguas indígenas, pero al tocarse el tema de inclusión cultural, las culturas prehispánicas de la capital a menudo son ignoradas. A continuación, una mirada a la manera en la que este fenómeno es manejado en una de las ciudades más pobladas y diversas del mundo. Nezahualcóyotl, un municipio de la Ciudad de México en el que viven más de 1 millón de personas. Es sábado por la tarde y la comunidad local se ha reunido para recordar a sus muertos. Pero no se trata de un funeral ordinario. Esta es la danza, un ritual profundamente arraigado en la historia de Mesoamérica, una región que se extiende hoy en día desde la mitad de México hasta Guatemala y se remonta a los aztecas, los primeros habitantes de estas tierras. Jaime Santos es uno de los danzantes. Corona Real Copili. Energía, mucha energía positiva. Se transforma uno a otro mundo. El mensaje nosotros le representamos a nuestros antepasados. Y los juntamos todos y hacemos una energía. Esa energía es medicina. Aunque muchos no se han puesto sus copilis, desde la última vez que el grupo de danza se reunió, Jorge Coyote es un profesional. Te transformas totalmente, realmente te transformas. Haz de cuenta, entras como en un estado de éxtasis. Te digo, sí es algo mágico, totalmente mágico. Es como la fe. Si la gente no tiene fe, pues no hay magia, ¿no? Y si tenemos fe, pues la magia está dentro de nosotros. No obstante, para ellos no es simplemente vestirse con atuendos especiales. Se trata de una conexión directa con sus propios ancestros. Sergio Santiago es el organizador del grupo. Bueno, pues esto que vamos a hacer nosotros aquí es lo de nosotros, es nuestra cultura. No se valoran porque no se conocen, pero una forma, digamos, de conocer nuestro origen es esto, es la danza. Es aquí cuando se empieza a conectar, digamos, el conocimiento, cuando nosotros empezamos realmente a saber, digamos, acerca de nuestras esencias, acerca de nuestra identidad. Entonces, por eso nosotros, bueno, pues haciendo, digamos, escarbando entre nuestro subconsciente, entre nuestra historia, es donde tratamos de buscarnos, de encontrarnos. Es un recuerdo de un pueblo subyugado, transmitido entre generaciones. Estamos sembrando semillitas para que no se pierda lo mexica, no se pierda los aztecas. La historia de México es dolorosa, marcada por el dominio y sometimiento. Antes de la llegada de la conquista española en 1519, el valle en el que la Ciudad de México moderna se encuentra hoy era conocido como Tenochtitlán. Era la capital del pueblo mexica, integrado por la gente que llamamos aztecas, una sociedad vibrante que dominaba un imperio que se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico.
Sin embargo, los españoles, con armas y tecnología, aplastaron a los aztecas y asesinaron a su rey. Y con la fundación de la Nueva España vino también la demonización de lo indígena. Por todo el país, las lenguas nativas, los rituales y la cultura fueron suprimidos y se instituyó un sistema de castas que favorecía la descendencia europea. Bajo el imperialismo europeo, ser indígena era ser un ciudadano de segunda clase, una ideología de racismo que aún resuena. Sí, obviamente, porque sufrimos las mismas consecuencias, ¿no? Entonces lo seguimos sufriendo día a día, generación tras generación. ¿Por qué? Porque estamos desarraigados, nuestra raíz intentaron, digamos, arrancarla, ¿no? Jesús Jiménez es director de la Universidad Indígena de la Ciudad de México, una institución que busca preservar la cultura nativa y ayudar a aquellos que llegan a la capital. Sí, de hecho es un fenómeno muy grave. Son pueblos que han llegado, pero que han tenido que enfrentarse a la marginación y al racismo, a la jungla que es la ciudad, a todo este monstruo que destruye culturas, que destruye espíritus, destruye una serie de cuestiones humanas. A pesar de que la vasta mayoría de la población mexicana de 123 millones tiene genética mesoamericana, el racismo sigue presente y latente. Y exista a veces más terriblemente, más racismo entre comunidades indígenas, como lo comenta. Y entonces nos encontramos con jóvenes que llegan a su comunidad y se les olvida, por ejemplo, que ya hablan algún idioma. Y los saluda la gente en su idioma, por ejemplo en náhuatl, cualitlanesi, y el joven ya supuestamente no sabe qué significa. Es producto de que el sistema nos ha venido metiendo la idea de que hay superioridades raciales, hay superioridades económicas. Este complejo de superioridad se ve plenamente en la sociedad mexicana. La vasta mayoría de las imágenes de marketing utilizan a modelos de tez blanca. El adjetivo indio en español de México es sinónimo de inculto. Significa que le estoy mostrando a mi gente que ellos también pueden llegar a algo así. Y cuando Yalitza Aparicio, una actriz indígena de Oaxaca, fue nominada al premio Oscar a la mejor actriz por su actuación en Roma, sus rasgos indígenas fueron tema de burla en la televisión nacional. ¡Roma! El profesor Iván Gómez César es un antropólogo que ha estudiado la imagen de México sobre su propio pasado. Por supuesto que hay elementos evidentes de que perdura esta visión colonialista. Hay transformaciones, es interesante el fenómeno. Unos que siguen en esa posición, ¿no?, avergonzados incluso de ser indígenas, y otros que al revés, es evidente el orgullo, la afirmación. En el siglo XXI, la Ciudad de México ha cambiado enormemente en comparación con la Tenochtitlán azteca. Hogar de 23 millones de personas, es ahora una de las megaciudades del mundo y la migración interna en todo el país ha creado una cultura en sí misma. Al ser no sé, somos comunidades pequeñas, ¿no? Si hablamos de la Ciudad de México es extensa, es inacabable, ¿no? El llegar a la ciudad, el no saber el español, el no saber o el tener miedo, ¿no? Yo le digo siempre aquí a mi mujer que ahí me daba mucho miedo los güeros. Me daba muchísimo miedo, ¿no? Era este encuentro emotivo. Juventino Gutiérrez es Ayuk, una subcategoría del grupo indígena Mixe que habita en la sierra del estado de Oaxaca, y como poeta él prefiere escribir en su lengua nativa. Hay algo bello que dice que una frase, ¿no? Que uno siempre vuelve a sus raíces, ¿no? Naciste en un pueblo, ¿no? Naciste con una lengua, naciste con un mundo, con un entorno, con una gente, vaya, con una, no sé, con una esencia. Indudablemente yo seguiré siendo mije, ¿no? Aunque no quiera uno. La Universidad Autónoma Indígena de la Ciudad de México se encuentra en uno de los distritos más marginalizados. En el corazón de Chimalhuacán, Jesús Jiménez ha estado intentando salvar a la cultura para evitar que muera, utilizando los recursos humanos que tiene disponibles, los migrantes indígenas modernos de primera generación.
Esta parte de Chimalhuacán, la parte baja como es conocida, ha sido habitada por migrantes de varias partes de la República, en su gran mayoría de comunidades indígenas, mixtecos, purépechas, nahuas, triques, yaquis, mayo-yoremes, seris, huastecos, una gran diversidad de pueblos. Hay cerca de 56 distintas lenguas indígenas en México y quizás cientos o miles de subcategorías de gente, pero en la Ciudad de México casi no se sabe de ellas, y eso es lo que busca cambiar la institución. Nosotros no estamos en una pelea contra los europeos, sino contra el occidentalismo, sino contra lo que vino a crear la lucha de clases en nuestro territorio, que entre comunidades nos despreciemos y exista a veces más terriblemente, más racismo entre comunidades indígenas, como lo comenta. Entre mismos morenos nos atacamos más. Y también creo que entre indígenas también se ven así, ¿no? Pasé con mi profesor de primaria a cortar una varita, ¿no? Y ya nos fuimos a la escuela y llevó la vara al salón. Y era para los chicos que hablaran mije y que no hablaran español en el salón. Dice por ahí una frase, ¿no? Adoramos al indígena muerto y discriminamos al vivo. Nancy Espinal es una curandera tradicional. Sin embargo, como hija de inmigrantes indígenas a la Ciudad de México, nunca recibió educación de sus padres sobre estas técnicas antiguas. Y cuando llega el indígena de su pueblo, tiene que ocultar sus raíces. Así le pasó a mi mamá. Ella llega aquí a la Ciudad de México a los 16 años, nahuablante, poco español, y tiene que ocultar su lengua. Por eso yo, a la edad que tengo, no sé hablar náhuatl, ¿no? Pero ella oculta su lengua a raíz de que había burlas, ¿no? Sin embargo, Nancy ha trabajado por redescubrir sus raíces. Es dentista profesional, pero tras 5 años de trabajar en este campo, descubrió su conexión con la medicina tradicional. Es un viaje que comenzó para ella con la danza. Pasa algo que nosotros le llamamos como que la memoria en la sangre, esa memoria ancestral, donde escuchamos los sonidos de los tambores y de los caracoles y sentimos algo dentro. Cuando escuché ese sonido sentí que algo dentro de mí se prendió, se encendió y entonces seguí el camino. El año pasado, Nancy cerró su consultorio para convertirse en curandera de tiempo completo. Se empieza a acercar gente que me empieza a enseñar la medicina tradicional, a comprender que la gente tiene un padecimiento no solamente físico, sino que también emociones estancadas que les provocan dolores musculares, dolores que necesitan liberar. Entonces induzco meditación y hago que liberen emociones y que cierren ciclos. Y entonces se ve un cambio radical en las personas. Dice que su propio cambio de estilo de vida es para preservar su sabiduría ancestral. No es regresar hacia atrás, desde donde nos dejaron los abuelos hacia atrás, no. Desde donde ellos descubrieron hacia adelante. ¿Qué quiere decir Topiltzin? Y que se llama Topiltzin. Nehual Notuca Carmen Rodríguez Mesa. Originaria de Milpa Alta, en las montañas que rodean a la Ciudad de México, Carmen Rodríguez tiene 87 años. Si quieren, vamos aquí a la... A pesar de que sus padres hablan náhuatl, la lengua de los aztecas, nunca le enseñaron cuando era niña y como Nancy, Carmen ha redescubierto su lengua materna. Hoy está a cargo de un centro cultural enseñando a la próxima generación de su comunidad sobre sus ancestros y no lo hace solo por interés histórico. Para mí es muy importante enseñarles porque tienen un concepto más amplio, más grande sobre la tierra. Somos una familia de longevos. Mi madre murió a los 95. ¿Pero por qué? Pues porque nos alimentamos de la tierra, no nos alimentamos de productos, ya lo que ahora lo llaman chatarra. Porque para nosotros los indios, este paso por la vida, por eso tienen que tener un concepto
amplio de amor para nuestra madre tierra. Dice que al entender esta cultura que está muriendo, México puede tener un futuro más brillante. Nos acostumbraron al consumismo. En telas, en comida, en todo echamos a perder. Y si no les enseño a los jóvenes que no sean consumistas, no va a cambiar esto nunca, nunca. De hecho, la cultura original de México es mantenida por aquellos que encuentran significado en ella. Para Tonatiu Villegas, un líder cultural de Chimalhuacán, su cultura puede ayudar con los desafíos del México de hoy. Bueno, nosotros tenemos una idea que es que la cultura puede salvar esta sociedad en la que vivimos. Estamos en guerra a muerte, porque la narcocultura trae violencia, trae vicio y maldad a la sociedad, porque estamos en una zona roja, en una zona de alta violencia, en una zona en donde ha habido asesinato, ha habido algunas veces puntos de venta de droga, y nosotros estamos contrarrestando, haciendo un contrapeso, y la cultura pues le va metiendo estabilidad, le va metiendo equilibrio a una nación. Nosotros hemos sido aquí, mira, se puede decir, la banda callejera, y te digo, de alguna manera nuestra generación fue esa, ¿no? Salió de esas tocadas de rock, esos delincuentes, esos que andábamos, ¿qué te diré?, tomando, o viciosos, ¿no?, drogándose algunos, y salimos de esa parte y buscamos otra alternativa, ¿no? Pero ya con una visión más cultural, porque luego en algún momento le llegan a preguntar a alguien que si nosotros estamos rescatando la cultura, y no es así, ¿no? Más bien la cultura nos rescató a nosotros, porque si no, nosotros hubiéramos perdido quién sabe en qué otro lugar, ¿no?, o en otra cuestión. A diferencia de hace 20, 30 años, lo que tenemos hoy es una capa de la población muy preparada. Han logrado, uno de los objetivos de venir a la ciudad, no solo fue subsistir, fue educar a sus hijos. También parte de la estrategia de no enseñarles su lengua fue esa, facilitarle que pudieran incorporarse, y lo lograron. Ahora tenemos abogados, doctores, todo tipo de población preparada que les da otro recurso cultural muy interesante. Ahí están. Construir un futuro, hay que volver al origen. Aquellos que se sienten orgullosos de sus raíces indígenas consideran que un futuro más brillante para México está en su oscuro pasado. Nos han hecho creer que la esencia humana es la violencia, es que nos devoramos entre humanos. No es cierto, pero entre humanos, entre hermanos, nos damos la mano, nos ayudamos. Esa es la esencia, esa es la identidad de los pueblos. Las comunidades indígenas son la reserva moral del mundo. Vivimos así, con respeto hacia el prójimo y con respeto hacia la naturaleza, ¿no?, y el ecosistema que nos rodea. No esperamos que todos anden en mashla, que todos anden en taparrabos, pero sí queremos que mínimo nos volteen a ver y que quieran conocer su cultura, porque esta cultura es de todos, no nada más de los mexicanos, es de toda la humanidad, porque da valores, da enseñanzas de vida, y queremos que todos la conozcan. Un grupo de fotógrafos está documentando los efectos de la pandemia de COVID-19 en 13 países sudamericanos. Las fotos reflejan el drama, la complejidad y la monotonía de la crisis. También ofrece un poco de esperanza para los habitantes de los núcleos urbanos y rurales de estos territorios. Veamos más detalles. Un poco la esencia es tratar de generar algún tipo de abordaje que sea más coral, y además tratar de generar un discurso que sea bien latinoamericano. Lo mejor de este proyecto es que no estamos viéndolo como desde una mirada fatalista, como desesperanzadora, sino también está mostrando desde una mirada humana. Es increíble el trabajo que estamos realizando aquí en COVID, buscando siempre también dar un mensaje, no solamente dejar como un registro fotográfico nada más, ¿no? Para mí lo que más me interesó, lo que más me interesa este colectivo es las distintas miradas sobre un mismo tema.
Tras su paso por Asia, Europa y América del Norte, Latinoamérica se ha convertido en uno de los epicentros de la pandemia. Países como Brasil, Chile, Perú o Ecuador registran elevados números de casos y de defunciones. Tan solo un puñado de países de la región han podido contener el virus. Un grupo de fotógrafos compuesto por 9 mujeres y 9 hombres han desarrollado el proyecto COVID LATAM para registrar, reflejar y analizar cómo está afectando el coronavirus a los países latinoamericanos. En Argentina se han tomado medidas bastante rápidas y bastante efectivas, a pesar de que no hay tantos testeos como debería haber. Creo que la situación en general está mejor que en otros países, pero no pasa lo mismo en los barrios más necesitados, ¿no? Donde justamente las condiciones no están dadas para poder tomar esas medidas sanitarias de precaución. Si en un cuarto viven 8 personas, ¿cómo haces para tener un aislamiento sanitario obligatorio? El espacio lo usan para dormir, para comer y después pasan mucho tiempo en las calles justamente con diferentes trabajos tratándose de ganar la vida, ¿no? Y si a eso le sumás el gran caos que ha generado no tener agua durante 15 días y los cortes eléctricos, genera la verdad que una dificultad enorme. Fui a ver cómo estaba la situación en la Villa 31 y me contacté casi de casualidad con gente de los bomberos voluntarios que estaban repartiendo chocolatada ahí afuera, que son 60 personas trabajando realmente de manera voluntaria, cosiendo barbijos, repartiendo a la gente comida, tratando de generar conciencia sanitaria también en la medida de lo posible, y la mayor parte son personas del barrio que viven también en condiciones muy complejas. Me contaron de la situación de que estaban sin agua, entonces también los estuve acompañando y estuve viendo cómo apagaban incendios sin agua realmente, literalmente, ¿no? Es un barrio de 15 días sin agua en una situación tan crítica como la que tenemos de cuidado sanitario. Y ellos específicamente me parecía metafóricamente muy fuerte, ¿no? Como no hay agua en un barrio y con tantos focos también de críticos y están tan cerca y además con cortes eléctricos, eso también generaba muchos focos de incendio que a veces son pequeños pero son muy complejos de abordar y estaban con mangueras que tiran un chorrito de agua casi más chiquito que el que podés usar para regar las plantas, ¿no? Yo estoy realmente muy triste porque Bolivia no ha tenido ni un poquito de descanso. Ha habido como un mes nomás, entre enero más o menos, en el que como que la gente recién seguía hablando del tema de las elecciones y la salida de Evo y empezaron las persecuciones políticas y luego ya nos llegó la pandemia. Yo he salido a cubrir como que desde un inicio hasta un final todo ese proceso de estallido social, ¿no? Y era una cosa, yo te podría decir que tal vez nosotros desde acá adentro no podíamos entender todo lo que estaba pasando, ¿no? Sentíamos que estábamos como dentro de una película o una serie de esas súper trágicas donde no sabes qué va a pasar al día siguiente, llega una nueva sorpresa. Y mi trabajo casi siempre trato de centrarlo en lo que es la identidad y género, siempre desde un enfoque reivindicatorio y también revalorizador de la identidad local, de la mujer y de toda la cultura de la que soy parte también. Me interesó mucho el proyecto, me parece un proyecto sumamente poderoso porque no solamente estamos dejando una constancia en imágenes históricas de lo que estamos viviendo como latinoamericanos, como fotógrafos y como personas, sino que también estamos generando nuevas narrativas visuales a través de miradas más locales, ¿no? Igual me había mencionado que iba a haber esa paridad de género también, que en muchos medios tal vez todavía no hay, esperemos que sí, pero todavía no hay, ¿no? Lo importante creo que del fotoperiodismo es la interpretación de las cosas. O sea, si es por los hechos y por los números, tenemos los medios tradicionales, tenemos las estadísticas, tenemos uno confía más en un medio que en otro, que es lo que el colectivo pretende hacer, ¿no? Contarle de una manera personal
interpretativa de lo que está pasando en cada uno de los países respecto al COVID. Voy a cumplir 8 años acá en Lima en septiembre. Y a mí siempre me pareció una ciudad de una dureza muy particular, muy duro para la gente, porque es un desierto, porque esto básicamente es un desierto al lado del mar. Y eso hace que las condiciones de vida para el mayor porcentaje de la población es realmente muy duro. O sea, acá es muy dura la vida. Yo ya lo veía viniendo, pero bueno, en el marco del boom económico por el que atravesaba el país, toda esa dureza no salía a la luz. Ahora lo que está haciendo el COVID, de alguna manera está desenmascarando toda esa dureza que yo ya veía desde antes. Y he sentido como una apertura hacia el periodista, hacia el fotógrafo que quiere contar la historia. Lo mismo sentí en Siria en su momento, o en Afganistán, o en Haití durante el terremoto. ¿Por qué? Porque creo que la gente siente la necesidad de contar una historia dramática que le pasa para que se conozca, para que las autoridades se muevan, para que reciban ayuda, para que a través de esas imágenes puedan contar lo que está pasando y levantar la mano, ¿no? Que esto estamos nosotros, por favor, ayuden. Y eso es muy dramático, pero lo que estoy queriendo hacer es retratar eso, cómo la gente vive en un lugar tan duro en un momento de pandemia. Al final, yo digo, me parece que esta es una pandemia que lo que está pegando más, los que más sufren son los pobres y los viejos. Costa Rica inició con muy pocos casos, ¿verdad? Los primeros casos que se dieron fueron muy diferentes a lo que está sucediendo en este momento. Tenían un cierto poder adquisitivo, ¿verdad? Que venían de viaje y se enfermaron. Ahora una situación totalmente diferente, donde la mayoría de enfermos son personas que están en un índice de desigualdad muy fuerte, son personas trabajadoras. Empezamos a ver personas migrantes de Nicaragua a Costa Rica, ¿verdad? Con una situación muy difícil, y ya no eran las personas que tenían un poder adquisitivo, que podían hacer cuarentena, digamos, en sus casas, ¿verdad? Y quedarse en casa porque se podían dar ese lujo, sino eran personas que realmente eran trabajadoras, y empezó a salirse de control. Últimamente me he enfocado más a utilizar la fotografía como una herramienta hacia el activismo, más allá de solamente una mera documentación. Entonces, desde hace un par de años he utilizado como eso, la fotografía como ese vínculo hacia poblaciones, pero para buscar el desarrollo de proyectos más in situ, con un enfoque más social o humanitario. Y también, paralelamente, desarrollo como proyectos más autobiográficos también. Yo estoy desarrollando un proyecto más personal, donde no solo abarco, digamos, mi embarazo, sino como el qué significa ser mujer en este momento, la toma de decisiones de nuestro cuerpo. Siempre con una reflexión más social, cuando trato como temas más autobiográficos también, como situaciones que yo he vivido. Yo creo que la riqueza de este proyecto es la diversidad. Creo que lo rico de la fotografía es precisamente la diversificación de la información que tenemos, o sea, y cómo podemos de verdad ver tantos puntos de vista, y de 9 mujeres y 9 hombres, ¿no? Que está muy pensado como también desde esos 2 puntos. El poder acercarse a realidad desde lo íntimo, que tenemos el caso como de Tamara, o que está en Chile contándonos también como la pandemia desde la maternidad, hasta tener cosas muy rudas desde Brasil, Perú. Creo que nos permite ampliarnos desde una visión más rica, ¿no? De lo que está sucediendo. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.